Borgir es una banda de black metal sinfónico nacida en 1993 en la capital de Noruega, Oslo. Con 10 discos puestos a la venta, la banda alcanzó un éxito comercial tan elevado que les permitió ser la primera banda en conseguir varios logros y títulos para el black metal, y posiblemente sea la agrupación más popular dentro del black metal sinfónico en la actualidad. Así que para conocer más el trabajo de esta increíble banda, en el día de hoy te traigo 11 curiosidades sobre la grandiosa banda Dimmu Borgir. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El nombre de la banda proviene de la palabra Dimmu Borgir, o por su traducción Ciudad Oscura, que es un lugar ubicado al norte de Islandia, donde se encuentran un conjunto de cuevas y formaciones rocosas formadas por la lava. En el folclore islandés se cuenta que este lugar es una entrada o la puerta hacia el infierno, y el supuesto lugar de residencia de duendes y gnomos. Curiosidad número 2. Stian Thoresen, además de ser uno de los miembros fundadores y el cantante de Dimmu Borgir, también toca la guitarra, el bajo, el teclado y antes del lanzamiento de Stormblast, él era el baterista de la banda. Stian comentó que su nombre artístico, Shagrat, es el nombre de un orco que aparece en los libros del Señor de los Anillos, y que menos mal que el nombre Shagrat no apareció en las películas porque si no hubiera tenido varios problemas con los derechos del nombre. Shagrat se casó en septiembre de 2009 con la ex novia de Nicolas Cage, la actriz Christina Fulton, y la boda se realizó en Preikestolen, uno de los lugares turísticos más importantes y grandiosos de Noruega, pero al cabo de un tiempo terminaron separándose. Además de esto, Shagrat participó como cantante invitado en varias bandas, entre las cuales se destaca el grupo Camelot, con su disco The Black Halo de 2005. En este CD, Shagrat aportó su voz para las canciones 1 y 12. Curiosidad número 3. Abrahadabra es el noveno lanzamiento de la banda noruega, y para este álbum el grupo invitó a la orquesta de la radio noruega KORK, y el coro Escola Cantorum, dando un total de más de 100 músicos y cantantes trabajando en la grabación del álbum, al igual que en su último lanzamiento llamado Eonian, donde este coro también participó. El 28 de mayo de 2011 la banda realizó un concierto llamado Force of Northern Night en el festival Wacken para presentar el álbum, y en este recital la banda tocó por primera vez junto a un coro y una orquesta en vivo. Este show representó mucho para la banda ya que cumplieron uno de sus sueños más anhelados durante sus años de carrera musical. Gaute Storas fue el compositor de los arreglos orquestales que se encuentran en este disco. El músico comentó que su trabajo fue simplemente transcribir los temas de la banda, tomar las ideas del grupo, separarlas y reconstruirlas de una manera que sea fiel a las intenciones de la agrupación. La máscara de la portada, según su creador, Joachim Lüdke, es una representación de uno de los dioses creados por Lovecraft y personifica el dominio de poderes más allá de la humanidad. A diferencia de Insorte Diaboli, este disco solo llegó al puesto número 2 en la lista de álbumes más vendidos de Noruega, pero alcanzó el puesto 42 en el Billboard. Además, en la pista 6, este álbum contiene un mensaje hacia atrás que dice: en nombre de nuestro Señor, Satanás Lucifer. Curiosidad número 4. El segundo álbum de la banda se tituló Stormblast, y al igual que el primero está completamente interpretado y escrito en el idioma nativo de la banda, el noruego, siendo el último álbum de la banda en este idioma antes de empezar a escribir sus álbumes con letras en inglés. La intro del último tema del disco es de la Sinfonía del Nuevo Mundo, compuesta por Antonín Dvořák en 1893. Este CD fue publicado originalmente en el año 1996, pero se regrabó y lanzó de nuevo en el año 2005 con las siglas MMB. Sin embargo, la canción instrumental Sorgenskammr del álbum original no pudo ser regrabada por problemas con derechos de autor asociados al juego Agony de 1992, ya que el tecladista de la banda en aquel entonces, Stian Arstad, les había dicho a los integrantes del grupo que esta pista instrumental era creación de él. Lo mismo pasó con la intro del primer tema. Arstad utilizó partes de la canción Sacred Hour de la banda Magnum, diciendo que también fue creación suya, pero en realidad fue un plagio del tema de esta banda. Por esta razón, la intro no forma parte de la canción en la versión regrabada. La versión original de Sorgenskammr fue reemplazada por otra y titulada con el término parte 2 al final. Curiosidad número 5. Insorte Diaboli es el octavo álbum del grupo y el primer álbum conceptual de la banda. Este CD, según Silenos, relata la historia de un sacerdote que comienza a dudar de su fe y luego toma el lugar del anticristo. Hay un hombre que trabaja como asistente de un sacerdote y después de un tiempo descubre que no tiene nada que ver con el cristianismo. Esta persona tiene este despertar y se da cuenta de que tiene diferentes habilidades y poderes y se inclina más para el lado oscuro. En su país natal, este disco se convirtió en el primer álbum de black metal que llega al puesto número 1 en una lista de álbumes, después de lograr vender aproximadamente 14.000 copias solo en su primera semana de lanzamiento.
lanzamiento. Insorte Diaboli también convirtió a Dimmu Borgir en la primera banda noruega que posicionó uno de sus discos en el Billboard 200 de Estados Unidos, al llegar al puesto número 43, además de también conseguir el puesto número 9 en la lista de las 25 portadas de discos más horripilantes. Curiosidad número 6. Silenos apareció junto a X-Vortex como actores de voz en el dibujo animado Adult Swim Metalocalypse. Antes de convertirse en músico trabajaba en un jardín de infantes. En 2003 escribió letras para el álbum The Arrival de la banda sueca Hypocrisy. En un principio, él fue el cantante durante el primer álbum de la banda y utilizaba el nombre artístico Ed Damnator, y después Erkester Silenos. La primera palabra es la palabra noruega para hereje, y Silenos se deriva del griego Silenus, escrito en latín, el nombre de un ser sátiro de la mitología griega, que era maestro del dios del vino Dionisio. Luego el guitarrista cortó el nombre a solo Silenos. Curiosidad número 7. For All Tid es el primer álbum de la banda de black metal sinfónico. La portada de este disco es la única que el grupo publicó en blanco y negro. Igualmente este arte se publicó a color en el relanzamiento del álbum en 1997. La imagen del CD es una ilustración del castillo de Camelot, hecho por Gustav Doré. Este es el único álbum en el que Jagrat está en la batería y Silenos en la voz. El nombre de la canción Glitter Time hace referencia a la segunda montaña más alta de Noruega, la cual mide un total de 2465 metros sobre el nivel del mar, incluyendo el glaciar en su pico. Al principio esta era considerada como la montaña más alta de Noruega, pero sin embargo el glaciar se redujo en los últimos años y perdió ese título. Curiosidad número 8. En el año 1999 la banda fue nominada por primera vez al premio Grammy noruego, llamado Spellemannprisen, gracias al EP Godless Savage Garden, y en esa ocasión la banda interpretó el tema Grotesquerie Concealed en vivo. Originalmente se suponía que la banda tocara el tema The Insight ante Catharsis con la Orquesta Sinfónica de la Radio Noruega, pero se negaron a actuar con Dimmu Borgir debido a su mensaje satánico. Después, en la fiesta posterior esa misma noche, un miembro de la banda se peleó con un miembro de la orquesta, pero en la actualidad ambos grupos se encuentran en buenos términos y trabajaron juntos en el álbum Abrahadabra, en el show en vivo que dieron en Woken y en el disco Eonian. Curiosidad número 9. El tercer álbum de la banda es el primero bajo el sello Nuclear Blast, y también el primero en presentar un nuevo logo de Dimmu Borgir, ya que el logo de la banda estaba escrito de una forma distinta en los lanzamientos anteriores. Aunque de igual manera en la contraportada del disco, el antiguo logotipo de la banda vuelve a aparecer. Durante las sesiones de grabación de este CD también se grabaron las 3 primeras canciones del EP Godless. Debido a las preocupaciones de Nuclear, la letra de Tormentor of Christian Souls se omitió en el folleto del álbum, y las canciones 8 y 11 son versiones regrabadas de pistas antiguas que se lanzaron entre Devil's Path y For All Tid. Curiosidad número 10. El sexto álbum de la banda fue Dead Cult Armageddon. En 2003 y 2004 ganó el premio de Mejor Álbum de Metal en los Grammys noruegos, y en este disco apareció por primera vez el tercer y actual logo de Dimmu Borgir. Partes del álbum fueron grabadas con la Orquesta Filarmónica de Praga. Abbat, The Immortal, aportó su voz para las canciones 2 y 11, y en la edición Ozfest, el CD incluye varias pistas de bonus, entre las cuales se encuentran un cover de Bathory y otro de Twisted Sister, además de también versiones orquestales del tema 9 y 2 creadas por Mustiz, las cuales fueron seleccionadas para el tráiler de la película Hellboy de Guillermo del Toro, y también para el tráiler de Stardust, protagonizada por Robert De Niro, donde aparecen algunas partes de las mismas canciones. Curiosidad número 11. Puritanical Euphoric Misanthropía se lanzó en el año 2001, y gracias a este CD la banda se ganó su primer premio Spellman. Este fue el primer álbum en el que se empezó a usar una orquesta para la producción de los elementos sinfónicos, y como la banda se encontraba en Suecia trabajando con Peter Tjagtren, quien se ocupó de la producción de este disco, Dimmu Borgir llamó a la orquesta de la ópera de Gotemburgo, quienes participaron en todas las canciones menos en la pista número 9. Y con respecto a la temática de este álbum, las letras están basadas en el individualismo, la misantropía y un gran disgusto por el cristianismo, al igual que con todas las religiones. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.